queremos que sea una realidad el derecho a una vida plena y autónoma. Sin este derecho no podremos hablar de inclusión real. Y por eso estoy encantada de poder contar para este espacio con las compañeras que hoy me acompañan. Son referentes por su activismo y participación. Han trabajado mucho en sus territorios y gracias a su trabajo y esfuerzo han logrado presidir sus respectivas federaciones y asociaciones autonómicas. También forman parte de la Junta Directiva de la Confederación Salud Mental España, como vicepresidente, secretaria y tesorera. Y quiero detenerme en esto, porque hubo un cambio fundamental que permitió que las personas con experiencia propia en salud mental se pusieran al frente de nuestro movimiento asociativo. Hasta 2017, las protagonistas de este movimiento eran las familias. Pero ese año, después de un proceso participativo de cambio de estatutos, se priorizó que las personas con experiencia propia tomaran las riendas. Y gracias a ello, podemos decir que no somos solo un movimiento liderado por familiares, sino también de personas con experiencia propia que se lo han currado mucho para llegar a esta situación. En este sentido, no fue casualidad, sino coherencia, que ese mismo año 2017 se nombrara a Basilio García Copín como presidente de la Asociación Salud Mental Ceuta. Un año más tarde, en 2018, a Rosa María Bayarri Román como presidenta de la Federación Salud Mental Comunitat Valenciana. Y luego, en 2019, a Elena Briongo Rica como presidenta de la Federación Salud Mental Castilla y León. Las personas que protagonizan esta mesa. Gracias a las tres por estar hoy aquí. En el caso de Basilio, Rosa y Elena, quiero destacar que también son las tres personas más jóvenes de la Junta Directiva de la Confederación. Por tanto, son el futuro del movimiento asociativo y quienes nos tienen que jubilar a las que ya somos algo más veteranas. También son personas que destacan por su activismo, su participación, su testimonio, su amplio conocimiento en primera persona y su gran capacidad de liderazgo. En su día a día ponen a las personas en el centro, siendo ejemplo de la implicación de Salud Mental España en materia de derechos humanos. Por eso, este encuentro tiene tanto sentido. Pero dejadme ir un poco más allá de su currículum. Dejadme que os presente quiénes son realmente Basilio, Elena y Rosa. Verdaderos valores en su historia personal. Basilio, reconocido por Su Majestad el Rey Felipe con la Orden del Mérito Civil, más aún lleva la medalla que representa su profunda bondad e inteligencia, la de una persona trabajadora, humilde y colaboradora por excelencia. Destaca por su capacidad integradora de todas las visiones y de su trabajo responsable sin miramientos. Su voluntariado es la síntesis de su entrega, dedicación y brillantez. Esto queda demostrado cada día, tanto en su participación en el Comité Pro Salud Mental, en el Consejo Consultivo, en las reuniones de órganos de gobierno de la Confederación y en cualquier espacio que integre. Es en sí mismo una historia de superación, guiada por la más absoluta obstinación de la buena, por construir un mundo mejor. Y vaya, que contar con su presencia permite sentir y soñar que eso es posible. Como si esto fuera poco, plasma con su pluma sus ideas de libertad, transformando también desde lo expresivo mentes y corazones. Elena, mujer fuerte del ámbito rural. Ha participado desde sus inicios en el Comité Pro Salud Mental en primera persona y en la Red Estatal de Mujeres de Salud Mental España. Encarna competencias consolidadas dentro del movimiento asociativo y transmite su cariño e implicación en la red. Elena sabe liderar, porque lo hace desde un genuino interés por las personas, con conocimiento y visión de futuro, con un trabajo orientado a la relación entre el cuidado de la salud mental y el ámbito rural, atravesado por la perspectiva de género. Generosa por sus gestos y disposición, basta con contemplar su recorrido para dimensionar su impronta dentro del movimiento de salud mental. Su espíritu, gestado en el mundo rural, nos recuerda ese origen común a todas las personas,
lo sensible y necesario de la vida en comunidad, del apoyo mutuo, el cuidado y el respeto por la naturaleza que habita en todo. De Rosa me gusta decir que lleva puesto los 3 gorros: el de profesional del movimiento asociativo, el de familiar de persona con una discapacidad psicosocial y el de referente con experiencia en primera persona. Su mirada es empática y está dotada de vivencias que llevan a que su aportación, sin importar el contexto, sea mayúscula. Rosa cuenta con una amplia experiencia en el mundo de la gestión de las finanzas y la vida asociativa, pero sobre todo destaca por su valía y porque logra lo que no todas las personas son capaces de hacer: sembrar entusiasmo en las y los demás. Sabe acompañar, sabe liderar, tiene el temple y la humanidad necesarias para tomar decisiones inteligentes en momentos difíciles. Muestra de ello es el gran ejemplo de liderazgo que dio durante la catástrofe que supuso la pasada dana en la Comunitat Valenciana. Su fina inteligencia y su enorme corazón la definen. Su empuje la hace única. Con estos 3 perfiles se demuestra que quienes hacen camino dejan una profunda huella, sin importar las condiciones del suelo. Su mensaje es la fuerza de la experiencia en primera persona que interpela, que promueve esperanza. Saben de lo que hablan y tienen mucho que decir. Por eso queremos escucharlas. Y si os parece, ahora voy a hacer unas preguntas genéricas a los 3. Vamos a introducir ya el primer tema de esta mesa. Estamos hablando en este congreso de derechos humanos y salud mental. Y desde vuestra experiencia os pregunto a los 3, ¿se respetan siempre esos derechos? ¿Y qué vulneración de derechos humanos identificáis por experiencia propia o por vuestro conocimiento en la materia? Si quieres, empieza tú, Basilio. Dale ahora. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes a todas las personas asistentes. Según mi experiencia, lo que ha fallado es el derecho a una oportunidad. No obstante, he empleado 15 años de mi vida a la búsqueda de una oportunidad. Pero bien está lo que bien acaba. Para que ocurra ese momento mágico que es la inclusión social, pues tiene que darse una actitud individual, es cierto, pero también una actitud colectiva, ¿no? De tal manera que la proyección de la actitud individual o el esfuerzo y la proyección de la actitud colectiva y la accesibilidad deben cruzarse en un punto temporal que llamamos oportunidad. Si el ofrecimiento de tus capacidades no se corresponde con la inclusión, se levantará la barrera de lo imposible y la salud mental estará en problemas. La exclusión conlleva la pérdida de la autoestima, la confianza y la seguridad, que son los 3 ingredientes básicos de la salud mental. En mi opinión, crear un clima de oportunidades es el fundamento de la política. También hay que tener en cuenta que la cadena de accesibilidad, en el caso de la discapacidad psicosocial, comienza con la motivación. Y la motivación solo aparece si hay un entorno de oportunidades. Por lo tanto, sí, primero es el derecho a tener una oportunidad. Es el origen y donde nacen todos los comienzos. Bueno, casi después de... Bueno, buenas tardes a todos. Sí que creo que puedo decir que estoy emocionada y que cualquiera de vosotros, bueno, está representado aquí. No sé si puede o quiere estar aquí, pero está representado aquí cualquiera de vosotras. Y que después de lo dicho por Basilio, pues no queda, es como una conclusión, no queda gran cosa que decir, pero yo sí que voy a contestar a que si se respetan siempre esos derechos. Pues no se respetan casi nunca, no se respetan casi nunca. Yo creo que desde el momento en que tienes un diagnóstico que te pone una marca, que es un estigma en sí mismo, y luego cuando tienes el primer ingreso involuntario, que hemos hablado mucho a nivel de derechos de esta mañana, pero bueno, yo hablo en primera persona de los ingresos involuntarios, te despojan de tu dignidad, te despojan de tu persona, de lo que tú eres, no te tienen en cuenta, no te escuchan y deciden por ti como si fueras un objeto o una cosa.
bueno, yo creo que esto me pasó a los 18 años, creo, hace muchos ya. Y creo que no ha variado esencialmente, que tenemos que seguir luchando ahí para aplicar esas leyes que nos han dicho que están y que están escritas y que son. Creo que tenemos que luchar mucho, mucho todos para que se apliquen. Bueno, pues yo coincido con Elena, independientemente del ordenamiento jurídico, luego está la realidad, donde la vulneración de los derechos la estamos comprobando cada uno de los activistas que trabajamos juntos en la Confederación. Y en mi caso concreto, yo, por ejemplo, pondría el foco en que la vulneración de derechos con la que me ha tocado luchar o me ha tocado levantar cabeza es con la falta de recursos, la falta de inversión, la falta de condiciones dignas para cuidar la salud mental de las personas. En este caso, por ejemplo, pues os hablo de un diagnóstico muy tardío, muy tardío, o un diagnóstico erróneo durante muchos años que, bueno, pues yo achaco a lo que, como digo, esa falta de recursos. Esta mañana se decía que teníamos derecho a un plan integral de atención, que teníamos derecho a una calidad de la atención a la salud mental digna y no es así, no la tenemos. Luego las consecuencias pues las vemos cada uno en nuestra historia de vida, ¿no? Entonces es un poco ahí donde es algo que siempre decimos en todos los foros, ¿no? La falta de recursos, pero que es tan real, tan grave y que las consecuencias son tan directas sobre las personas que tenemos un problema de salud mental que he querido poner el foco en eso. Pues muchas gracias por vuestras aportaciones. Queda claro que falta todavía mucho por trabajar para que los derechos de las personas con un problema de salud mental se respeten. Bueno, y ahora, si os parece, voy a plantear un ejercicio y os voy a leer unos titulares de prensa. Son reales, han sido publicados de verdad. Os pido que los escuchéis con atención y luego os haré unas preguntas y reflexionaremos sobre ellos. El primero, un enfermo mental pide en el Congreso eliminar estigmas. Otro, el Supremo reconoce a un esquizofrénico sano el derecho a votar, su derecho a votar. Y tercero, aluvión esquizofrénico de goles en Dortmund. ¿Creéis contribuyen los medios de comunicación a mejorar la imagen social de las personas con problemas de salud mental o favorecen la generación del estigma y autoestigma? ¿Y cómo impactan este tipo de mensajes en la persona que con o sin diagnóstico tiene un problema de salud mental? Basilio o Rosa. Empiezo yo. Sí. Bueno, pues colaboran los medios de comunicación. Hasta ahora ha sido la gran barrera y la gran piedra que ha proporcionado ese estigma, porque los medios de comunicación son los que están creando la idea colectiva del pensamiento de las personas que viven pegadas a la televisión, sobre todo, ¿no? Además, no había unos criterios desde las facultades de comunicación donde se explicara el bien que se podía hacer comunicando bien. Ahora, afortunadamente, vamos un poco trabajando en ello. Desde luego, los medios de comunicación son el reflejo de cómo piensa la sociedad y la sociedad es el reflejo de lo que transmiten los medios de comunicación. Entonces, conforme conseguimos luchar contra ese estigma y vamos dotando de ideas, sí que hay algunos medios que afortunadamente se están subiendo al carro del enorme trabajo que se está haciendo desde el movimiento asociativo, pero lamentablemente hay mucho medio de comunicación que prioriza el amarillismo, que prioriza el vender un mensaje y que piensa que enganchando a estas historias amarillas al público pues va a tener mayor repercusión, ¿no? Porque aquí todo es una pelea de medios de audiencia.
Entonces, ¿cómo impacta? Sí que me gustaría contestar a esto último. ¿Cómo impactan las personas que tenemos un problema de salud mental? Yo cuando se da un mensaje de un caso de violencia o peor, por ejemplo, en la televisión y se dice con un problema de salud mental, en el mejor de los casos. Normalmente la expresión suele ser una enfermedad mental o se alude al diagnóstico directamente. A mí me produce una gran tristeza, porque se trabaja mucho para normalizar cada uno nuestras vidas. Nos cuesta mucho no tener el autoestigma que tan difícil es no tenerlo, ¿no? Y cada vez que se produce una mención de este tipo, está echando por tierra el trabajo de muchos años individual y también colectivo. Gracias. Totalmente, Rosa. Como regla general, toda simplificación es germen de impurezas y, por tanto, de injusticias. Estamos ante un problema de lenguaje, no cabe duda. Para que un lenguaje sea útil a la sociedad del bienestar, es decir, para que sirva para algo, tiene que cumplir dos características. Y es que sirva de vínculo entre las personas y sirva como vehículo de conocimiento del medio que nos rodea. Entonces, las palabras que tú has dicho es justamente lo contrario. Son palabras pobres, estereotipadas, vacías, confusas, lo que convierte en un lenguaje estéril. Y en este tipo de lenguaje, pues el estigma se reproduce indefinidamente. Urge un debate social, como decía Rosa, en profundidad, que ponga a la salud mental en positivo. Un lenguaje en positivo ayudaría a nuestro colectivo a mejorar su autoconcepto, nos ayudaría a descreer nuestras limitaciones y, sobre todo, a salir del aislamiento y salir a la calle, a tomarle el pulso a la sociedad. El estigma conduce al aislamiento y en el aislamiento no hay evolución posible. Entonces, es importante el lenguaje. Hizo un medio de comunicación. ¿Y qué podemos hacer si queremos mejorar? Pues un primer paso sería venir a vernos y pedirnos asesoramiento. A tal efecto, tenemos nuestro propio libro de estilo, las palabras sí importan, y estaríamos encantados de montar una aula formativa. De hecho, en los últimos tiempos hemos formado a muchos profesionales de A3 Media. ¿Y cuál es la imagen esa que tenemos que transmitir? Pues yo llevo 18 años yendo a la asociación y nuestro colectivo es un grupo de personas que está trabajando duramente sus habilidades para el día que llegue una oportunidad. Esa es la realidad. Lo de el homicida tenía un trastorno psiquiátrico, yo no sé de dónde ha salido, pero no se corresponde con la modernidad, de luego. Desde luego que sí. Pues gracias por vuestras reflexiones. Me quedo con la idea de que las palabras sí que importan, que precisamente es el título de una guía que publicó nuestra confederación para enseñar a los medios de comunicación cómo hablar de salud mental sin estigmas. Vale. Bueno, pues hemos podido reflexionar esta mañana acerca de cómo las contenciones son una de las mayores vulneraciones de los derechos que puede experimentar una persona con discapacidad psicosocial y problemas de salud mental. Esto ha quedado a la vista durante la presentación del informe sobre tratamientos e ingresos involuntarios de salud mental a cargo de Mari Carmen Barranco. Ahora voy a invitar a Elena y a Basilio a que lean cada uno un texto. Son testimonios reales de personas integrantes y activistas del movimiento asociativo que han sufrido contenciones. Lo tienes, ¿no? Entramos para curarnos y salimos con un trauma mayor. Eso no se puede permitir. Acostumbras a estar aislada, contenida de pies y manos, y con contención química y física. Eso significa que las contenciones químicas te laxan. Y estás en la cama, con pañales, laxada, y si eres mujer muchas veces te viene la menstruación. En estas condiciones no puedes pedir ayuda, porque si estás atada de pies y manos no puedes coger el timbre. Imaginaos si eso no es un acto de tortura. Con estas palabras denuncia Mercè Torrentallé, presidenta de la Federación Salud Mental Cataluña. Yo creo que no puedo hacer mucha valoración a esto. Si no es
una vulneración muy grave de los derechos humanos y además es que es tortura, pues no es nada, ¿no? Entonces hay que luchar para que eso no, pero es que no vuelva a suceder nunca. O sea, no que haya sucedido que esté, sino que no vuelva a suceder nunca. Estamos todos ahí. Si la persona que te recibe ya va con grilletes, pues evidentemente la resolución automática es atarte a una cama. Y no te atan con una sábana y con medios improvisados, no. Tienen los medios y esos recursos están guardados en un armario para ser utilizados. No son incidencias, es práctica habitual en todo el territorio español. Nos tendríamos que preguntar por qué esa práctica habitual es así. Yo he llegado a mis conclusiones. No son, a lo mejor, las políticamente correctas. Sé lo que he sufrido yo. Sé por qué me hice activista en salud mental y empecé a dar la cara, sin miedo a las represalias. Son palabras de Francisco Rubio Chuán, vocal de la Junta Directiva de la Federación Salud Mental Cataluña y representante del Comité Pro Salud Mental en primera persona de la Confederación. Una persona luchadora, ejemplar y un gran amigo. Yo también... Bueno, mi experiencia fue, bueno, más que de miedo, estuve en actitud de huida. Claro, cuando haces aspavientos, no, tampoco se van a poner a pensar si es en actitud de huida o yo qué sé. Pero sobre todo, en menudo lío me he metido yo. Madre, ¿qué haré yo aquí en esta cama ahora? ¿Cómo salgo yo de esta? Desde luego, el soporte del entorno es importante. Imaginaos que esto le sucede a alguien con una familia desestructurada. En el fondo, aquí lo que estamos tratando es una dialéctica entre lo que es la dignidad, la seguridad y la libertad, por un lado, y la seguridad por otro. Es decir, a día de hoy el sistema está en que la dignidad puede aplazarse por motivos de seguridad. Y yo tengo una fe que es que la condición humana es intuitiva. Y yo creo que todos nos podemos reconocer en el ser, ¿no? Todas las personas somos adultas y sabemos lo que está bien y lo que está mal y este tipo de cosas no está bien. Lo que pasa es que luego están los recursos, ¿no? Tengo esta fe, pero lo cierto es que, y también es el motivo de este congreso, también hay que utilizar un lenguaje técnico, jurídico, y tenemos que plasmar cuáles son nuestras expectativas, ¿no? Lenguaje técnico, un conocimiento, un estudio. Un estudio no es más que elevar el grado de atención sobre un tema para conseguir su comprensión. Y en ese estudio es precisamente el que se ha presentado esta mañana, que es el de sobre medidas involuntarias, ¿no? Entonces, si viene un responsable político, ¿ustedes qué pedís? Pues nosotros pedimos esto, ¿no? Lo que se ha hablado esta mañana. Y lo ideal sería que el Estado español pues tuviese el músculo suficiente para implementar ese modelo de atención integral psicosocial que dé respuesta a todo este tipo de disfunciones. Hay que recordar en todo momento que el sistema no solo debe auxiliar, sino que debe transformar las expectativas vitales de todas las personas. Pues muchas gracias. La verdad es que yo me pregunto cómo una persona puede recuperarse después de haber vivido algo así. ¿Qué debería cambiar en términos humanos, sociales y comunitarios para que se deje de vulnerar el derecho de las personas a su dignidad, libertad y seguridad? Aunque más o menos ya lo habéis contestado, Elena, Basilio, si queréis ahondar un poco más en este tema. A nivel personal, pues tienes que querer aunque no puedas, ¿no? Quiero decir, hay que volver a uno mismo y decir, bueno, esto no va a volver a pasar. Y aunque pase, en mi caso, 6 veces, volver a salir de ahí, coger un poco las riendas. Yo sé que eso a veces es muy difícil y es muy, bueno, lo que decía un poco Basilio, ¿no? Tienes que tener un entorno que te ayude y te apoye. Para mí también, ya que vengo de lo rural, la naturaleza para mí es algo que es calmante, que seta y que me arropa y me ayuda muchas veces, ¿no? El discurrir de las estaciones o que nieve o que
pero bueno, cada cual yo creo que tiene su refugio, pero sobre todo es un refugio interno. Es decir, hay un sitio donde tú dentro estás bien y aunque haya terremoto fuera, tú tienes que volver a ese espacio tuyo, pero cada cual tiene, y bueno, claro, por supuesto, pedir a la sociedad que por favor, que no somos invisibles, ni somos raros, que somos personas como todas las demás, que eso es que no sé por qué lo duda alguien, porque es tan obvio, es tan básico. Para mí el enfoque de derechos es un proceso que trata de transustanciar la lógica del mercado para transformarla en una variable más dentro de un sistema regido ahora sí por la condición humana, ¿no? Y como he dicho antes, ese conocimiento es intuitivo. Simplemente tenemos que aceptarlo y ponernos manos a la obra. Y transformar el lenguaje, ¿no? Que he dicho, no solamente el lenguaje social, que hemos hablado del estigma, el lenguaje técnico, también hace falta un lenguaje económico, ¿no? Entonces, pues hay que ponerse las pilas. ¿Tú quieres apuntar algo? Bueno, sencillamente tú has preguntado qué podemos hacer para cambiar esta situación y lo que podemos hacer es seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es luchar en todos los foros, elevar la voz de las personas con problemas de salud mental a través de nuestro movimiento asociativo en cada institución, en cada organismo y no cejar en el empeño. Ahí está la lucha que tenemos con el convenio adicional al protocolo, al convenio de BEDO, perdón. Y bueno, podemos hacer mucha sensibilización. Parece que siempre hablemos de lo mismo, ¿verdad? Pero sí que es necesario, como digo, insistir y intentar hacer también mucha formación a los profesionales. Desde luego. Pues muchas gracias por vuestras opiniones y por leer las experiencias que han vivido en sus propias carnes compañeros y compañeras del movimiento asociativo. Elena, Rosa, Basilio, contar con vosotros en este espacio es una oportunidad para conocer la experiencia en primera persona, desde vuestra mirada única y específica por parte de quienes llevan a cabo una vida de activismo y participación dentro del movimiento asociativo de salud mental España. Elena, además de tu rol como secretaria de la Confederación, presides la Federación de Salud Mental Castilla y León. Eres también patrona de la Fundación CERMI Mujeres, por cuanto tu representación es doble, actuando por parte de la Confederación ante dicho patronato. Ejerces tu activismo desde el empoderamiento feminista como una persona con una discapacidad psicosocial y como una referente potente del ámbito rural. Nos interesa conocer tu reflexión en cuanto a los desafíos específicos que encuentran las mujeres del rural que tienen un problema de salud mental. ¿Con qué barreras se encuentran estas mujeres en este ámbito específico? Bueno, pues volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Yo creo que en el ámbito rural, en los pueblos pequeños o en las ciudades pequeñas, se tiene poco acceso, hay barreras de acceso a los recursos de todo tipo, no hay formación, hay como una soledad, no sé si deseada o no, pero que está ahí. Y sobre todo hay algo que hemos descubierto no hace demasiado tiempo bueno, que hemos constatado, lo de descubrir supongo que es muy antiguo, que hemos constatado en la Federación de Salud Mental Castilla y León, que es el hecho de la violencia de género que no se reconoce. O sea, hay personas que tienen un problema, hay mujeres en este caso, me refiero más a mujeres, ¿no? Hay mujeres que tienen un problema de salud mental, que están sufriendo malos tratos y que no son capaces de saber que se están sufriendo malos tratos. Supongo que se creen que porque tienen un problema de salud mental se merecen esos malos tratos, tanto físicos a veces como psíquicos o como simplemente, pues eso. Luego está el tema de todo eso es como una rueda, ¿no? Porque luego está el tema de que si no tienes una formación, de que si no puedes trabajar, no tienes una independencia económica. Eso te ata a una familia que a lo mejor no te trata bien. Entonces, bueno, pues eso es algo muy limitante. Yo creo que ahí tendríamos bueno, se está haciendo ya, las asociaciones nuestras están yendo a sitios muy pequeños, a pueblos muy pequeños,
y se está trabajando el autoconocimiento de las personas y la creación de redes que bueno, parten un poco de la red estatal de mujeres, ¿no? el diagrama, la forma de hacerlas. Y allí se conoce la gente, se visibiliza, que creo que sí que lo hemos dicho ya a lo largo de todo esto, pero hay que visibilizarse. O sea, si estás si no sales, si no estás en los cursos, si no estás tomando café en el bar, no existes, no eres. Entonces, bueno, pues es un poco el problema que hay y que tenemos que solventar, pero sobre todo yo creo que es muy grave el tema de la violencia de género que no está reconocida o que no puede acceder. Y luego también hay otro tema que si, por ejemplo, el médico de cabecera o el psiquiatra o la psicóloga reconoce que hay una violencia de género, no hay recursos especializados para mujeres con problemas de salud mental. Es que no pueden acceder a un piso tutelado. Bueno, hay pisos para la discapacidad, pero no para la discapacidad psicosocial. Bueno, hay un trabajo ahí enorme que estamos haciendo. Y luego, claro, es lo que decía un poco también Basilio, ¿no? Del tema de la sociedad. Bueno, yo creo que ahora mismo nos falta una revolución a nivel de mujer y de mujer con un problema de salud mental y de persona también. Pero de mujer tenemos una revolución ahí que hay que cambiar la sociedad porque no está funcionando bien. Hay muchas cosas que no están funcionando bien. Pero bueno, para eso estamos aquí y eso será a más largo plazo. Pues muchas gracias. Rosa, desde tus distintos roles, incluido el de tesorera de la Confederación y presidenta de la Federación Salud Mental Comunitat Valenciana, aportas tu perspectiva específica como familiar de persona con un problema de salud mental, algo fundamental dentro del movimiento asociativo. Eres, además, profesional dentro del movimiento asociativo y cuentas con experiencia en primera persona. Sobre todo, me gustaría hacer hincapié en tu tarea como portavoz de Salud Mental España en la plataforma Conecta Perinatal. Tu mirada sobre el derecho a tener familia, conservar y ejercer la patria potestad y la tutela de los hijos e hijas, además del cuidado de la salud mental de las mujeres que desean ser madres, es muy valiosa. ¿Qué reflexión te surge acerca de esta realidad? ¿Y cuáles son los principales derechos que se vulneran en este contexto? Sí, la verdad que voy a abordar dos partes. Por un lado, el derecho al cuidado de la salud mental de las mujeres que van a ser madres, están gestando y después son madres primerizas, que es la lacra de la depresión posparto. La depresión posparto ya lo hemos visto también entre muchas compañeras nuestras. A veces es el primer paso a un largo historial y recorrido de sufrimiento psíquico que no acaba de desaparecer. Porque, digo una lacra porque es un tema que está muy infradiagnosticado y que padecen, no voy a hablar de cifras, pero que padecen un porcentaje tremendo de las mujeres después de ser madres. También afecta a los hombres, por cierto, en menor medida, pero también afecta, hay que mencionarlo. Y por otro lado, bueno, pues en voz propia, voz de mis familiares y de muchas compañeras que pertenecen a la red estatal, compañeras del movimiento asociativo, está el gran problema del derecho a formar una familia, a mantener una familia, no solo de las mujeres, también de los hombres, pero sí que es cierto que a pesar del reconocimiento de los derechos, como ya hemos visto esta mañana, un artículo concreto de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad habla del derecho a tener los apoyos suficientes para poder desarrollar una vida en familia, poder criar como cualquier otra persona con o sin discapacidad, repito, con los apoyos necesarios. Esto no existe. En este momento, a pesar de estos derechos reconocidos, el ordenamiento jurídico se empeña, al menos en su interpretación a la hora de emitir órdenes judiciales de separación de las madres de sus hijos, en enfrentar los derechos como si estuvieran enfrentados, mejor dicho, los derechos
del niño, de la niña, con el del padre o la madre. Y no es así, no, es una interpretación retorticera, desde luego. Y sí que se está usando, como digo, en esta mala interpretación, a mi juicio, la causa de padecer un problema de salud mental como sencillamente como argumento para una separación de los padres de su bebé. Lo cierto es que no es así. Lo cierto es que la separación de un bebé, de su madre, de una mujer que tiene problemas de salud mental, con los recursos suficientes, con la atención que se reclama también desde el movimiento asociativo, desde las plataformas de salud mental perinatal, lo cierto es que favorece tanto al niño como a la madre. El niño que es separado de su madre y de su padre al nacer o en los primeros años de su infancia va a tener unas repercusiones tremendas en la salud psíquica y de por vida. Se ha hecho estudios en adolescentes en este sentido que sus problemas de salud mental proceden de estas separaciones forzosas. Y en el caso en el que fuera necesario, es también muy importante el acompañar a la mujer con problemas de salud mental, al hombre con problemas de salud mental después de la separación de su bebé o de su niño, de su hijo o de su hija. Es muy importante hacer un acompañamiento terapéutico. Pero, en definitiva, lo que creo que aquí vulneraciones de derechos creo que son totales, ¿no? Porque no hay recursos. Creo que es muy importante, sobre todo dejaría el punto en el que hay que acompañar a la persona que tiene un problema de salud mental desde el momento en el que pretende tener familia. Hay que hacer un acompañamiento, un asesoramiento tanto a nivel social como sanitario, porque en el caso de la mujer pues va a tener que abandonar en cierta medida la medicación, hay que hacer un acompañamiento. Es muy importante que haya esos apoyos necesarios. Y esos apoyos necesarios, volviendo a la pregunta que te contestaba antes, pasan por tener recursos, pasan por creerse que es una buena inversión, la inversión en salud mental y por tanto, pues podríamos acometer o atajar esta vulneración de derechos que me parece tan grave y que afecta a todos los miembros de la familia. Pues muchas gracias, Rosa. Basilio, al igual que Elena, has estado desde el inicio en el Comité Pro Salud Mental en primera persona de la Confederación. Ejerces la vicepresidencia de Salud Mental España y presides la Asociación Salud Mental Ceuta. Muchas personas con problemas de salud mental tienen muchas dificultades para acceder a un puesto de trabajo. Afortunadamente, no es tu caso. Has conseguido un empleo que además compatibilizas con las responsabilidades en el ámbito asociativo, dedicando tu tiempo libre e incluso robando tiempo de tus vacaciones. ¿Querrías compartir con nosotras la importancia que ha tenido para ti poder ejercer el derecho de acceso al trabajo? Sí, claro. Todo esto habla de la necesidad de introducir el concepto de proyecto vital dentro de un proceso de recuperación y que también forma parte del estudio de la Carlos III. Es muy importante este cambio de paradigma, digamos, ¿no? En cuanto al trabajo, para mí fue un antes y un después, porque en mi vida, toda mi vida, desde que tuve la crisis universitaria, fue una búsqueda, ¿no?, de un proyecto de vida. Y ya cuando hace 15 años aprobé las oposiciones como administrativo, que yo nunca me había planteado ser administrativo, de la Ciudad Autónoma de Ceuta, pues la verdad que se me escapó una lágrima. Porque digo, es el día de la liberación. Cuando tienes un proyecto de vida fiable, es estupendo. Por eso, vamos, me gustaría luchar porque la gente tuviera también esas oportunidades, ¿no? Pero el caso es que yo tengo un quebranto en el alma, digamos, porque mi madre se fue sin verme trabajar y era una de sus grandes preocupaciones durante todos los años, ¿no? Supongo que será común a todos los familiares, ¿no? Entonces, además ella era de profesión secretaria, se le hubiese pasado bomba con los problemas míos de la oficina, ¿no? Pero a cambio, por lo menos, podía salir a la calle y decirles a mis amigos de toda la vida que por fin me iban bien las cosas, ¿no? Que se te pone siempre cara de circunstancia cuando te pregunta qué tal te va la vida y la verdad es que de aquella manera, ¿no? Entonces, intentas sortear la pregunta como puedes, ¿no? Pero ya cuando te van bien las cosas, pues también es una liberación, ¿no? Y me dicen, pero Basilio, ¿pero tú no tenías esquizofrenia? Y le digo yo, ¿y a mí qué me cuentas? Anda que tengo yo la mañana como para pensar en esas cosas, ¿no?
Entonces, los trastornos mentales graves no se pueden curar, dicen, pero sí se pueden olvidar. Y eso se hace estando centrado. Y es lo que me pasa a mí. Entonces, es muy importante que la experiencia mental tenga un centro de gravedad, un hilo conductor. Y esto te lo da un rol social, que hacer posible un trabajo que te procure la independencia, ¿no? Pero también la experiencia vital tiene que ser predecible. Y esto solo ocurre en una sociedad donde se respetan los derechos humanos. O sea, los derechos tienen un factor, digamos, de corrección de la desigualdad, pero también tiene un elemento de predicción. Es muy importante saber a qué atenerte, por lo menos en el corto plazo. Si tú tienes la incertidumbre todos los días, eso es horrible. Muchos años ahí, ¿no? El caso es que no hay nada más grande que participar en un proyecto común. Yo creo que la construcción del ser humano es lo que hace que nuestra labor sea breve e infinita a la vez y que con un simbolismo, una metáfora, al final del tiempo todas las gotas habrán sido necesarias para horadar la piedra, ¿no? Entonces hay que insistir muchísimo, pero al final todos los esfuerzos habrán sido necesarios, desde esta mesa hasta cada uno en su vida. Lleva razón, Basilio. Es que un proyecto de vida es necesario. Bueno, pasamos al siguiente bloque. Hemos avanzado mucho en materia de derechos y cuidado de la salud mental. No ha sido de la noche a la mañana, ha costado mucho esfuerzo y, como han dicho nuestros tres protagonistas de hoy, todavía queda trabajo por hacer para consolidar lo conseguido y para avanzar en la autonomía de los derechos de las personas que tienen un problema de salud mental y de sus familias. Por eso me gustaría poner el foco en la juventud, que son quienes deberán continuar esta labor en el futuro. ¿Qué les diríais a las personas jóvenes de nuestro movimiento asociativo que ya colaboran con las asociaciones en sus territorios para que se animen a asumir más responsabilidad? ¿Y de qué manera pensáis que deben ejercer su activismo? Por ejemplo, Rosa. Bueno, yo me dirigiría ya directamente a las personas jóvenes y les diría que la sociedad civil siempre ha ido por delante, siempre. Aquí en esta mesa creo que hay una pequeña muestra de ello y en nuestro movimiento asociativo, como sabéis, está más que demostrado. Y por delante de la política y por delante del ordenamiento jurídico. Somos los que vamos marcando el camino. En salud mental nació el movimiento asociativo gracias a las familias porque no teníamos voz, pero en este momento tenemos voz y tenemos el derecho y la obligación moral y el derecho de hacerla llegar a todas partes. Entre iguales podemos ayudarnos a elevar esa voz, podemos ayudarnos a generar una fuerza real para luchar. De esto va el movimiento asociativo y es el momento en el que, bueno, de alguna manera el rol de las familias tiene que cambiar de concepto y dar paso, como se está dando también, a trabajar conjuntamente desde la voz con la experiencia propia. En esto, la gente joven tiene el papel importantísimo de ir dando relevo a las personas que son representantes en los movimientos, en las diferentes juntas directivas, de participar en los diferentes comités asesores, el comité en primera persona, la red estatal, y además decir que el elevar nuestra voz, el hacernos oír, el defender nuestros derechos es terapéutico. Es algo que ese activismo no se hace por uno mismo, se hace por el colectivo, se hace por todos, se hace por una sociedad más justa, ¿no? Para todos. Entonces, animarles a que tomen ese protagonismo, a que participen de esa sensación de bienestar que produce el voluntariado, el activismo. Y quería terminar la intervención con una nota que me pasaba Paco, hay una antropóloga muy conocida a la que se le preguntó en qué momento consideraba que se había iniciado la civilización. Y bueno, pues se hablaba del fuego, se hablaba de diferentes contextos. Y ella dijo, en el momento se descubrió un fémur roto
en una persona que había envejecido, estoy hablando, gracias a los cuidados, a que el núcleo donde esa persona tuvo el accidente la sostuvo y estuvo cuidándola hasta que se recuperó, cosa que demostraba el fósil, ahí empezó la civilización. Por lo tanto, la juventud tiene las manos de una civilización sana y justa. Gracias, Rosa. Elena. Bueno, pues aparte de toda esa responsabilidad y de todo lo que nos está contando Rosa también, yo creo que para mí el movimiento asociativo fue una aventura. Es decir, fue una aventura y ha sido y sigue siendo una aventura. Ahora con más responsabilidades, más años y otra percepción distinta de experiencia y de muchas cosas, pero sigue siendo una aventura. Entonces, yo creo que el lugar donde los jóvenes tienen que estar es dentro del movimiento asociativo, porque hay cosas que cambiar, hay cosas que valorar, hay cosas que hacer y se necesita también mucha fuerza y mucha energía, pero que seguro que hay muchas cosas que se están haciendo ahora, pues que dentro de 10 años no se harán, pero que serán igual de válidas las que vengan después, ¿no? Quiero decir que todos formamos parte del movimiento asociativo, pero que es importante estar desde dentro, o sea, saber cómo funcionan las asociaciones, las federaciones, las confederaciones, desde dentro y ver y si hay algo que se quiera cambiar o se intente, se puede cambiar y bueno, volvemos a decirlo, ¿no? Yo creo que 3 personas con experiencia propia hace 15 años no podríamos o no sabríamos o no sería nuestro sitio. Pues ya está, pues vamos a intentar. Se necesita mucha fuerza, mucha energía y muchas ganas, pero vamos, yo creo que, ya lo he dicho al principio, es una experiencia y una aventura maravillosa. Es decir, que es importante. Bueno, yo bien. Voy a introducir Gracias por las palabras, muy bien. Voy a introducir una razón antropológica. En las sociedades primitivas, al rito de identidad o al rito de paso de la edad joven a la edad adulta, pues venía ligado directamente a la asunción de un rol social, normalmente a ser cazador, ¿no? Es decir, a raíz de ese espacio, pues una persona pasaba a formar parte de la vida social de la tribu, ¿no? Ahora resulta que en la sociedad última esta que nos hemos dado, poco delirante, individualista, ¿no? Hipercompetitiva, pues se han roto los lazos con el grupo y con la naturaleza. Y es posible que una persona joven se quede aislada, sin identidad y sin conciencia. Y esto es muy grave. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es participar. De cierta manera, la vida es el descubrimiento de tu potencial. ¿Y cuál es el paso? Pues yo lo di. Tras 9 años deambulando por las calles de Ceuta, me aparecí por la asociación de allí, ACFE, para ofrecer lo único que salvé del naufragio universitario, que fue mi afición al idioma castellano, y fundé el taller de narrativa y debate, que 18 años después todavía permanece. Y es muy gratificante, ¿no? Me lo paso estupendamente con los usuarios y aparte eso, participo de la realidad de la asociación. Yo empecé, digamos, y me impliqué directamente también en la junta directiva como secretario, me he hecho unas cuantas actas, ¿no? Y mi consejo es ese, ¿no? De descubrir tu potencial, tu imagen, tu talento y es lo mejor que se puede hacer, participar en espera de una oportunidad. Lo mejor es tener la mente con responsabilidad, que es terapéutica, como dice Rosa, pero también es bueno eso, que entrenar habilidades para el día que llegue la oportunidad, ¿no? Pues muchas gracias por vuestras respuestas. Desde luego sois un ejemplo los 3 y por vuestros testimonios que nos habéis dado. Creo que vuestras reflexiones nos han mostrado las mejoras pendientes en el respeto de los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental. Os agradezco especialmente que hayáis aportado vuestra experiencia personal porque hace más fácil entender estas situaciones
Es una muestra de vuestra enorme generosidad porque sé que no es fácil exponerse y yo lo agradezco y supongo que todos los presentes también.